Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Hoy te invito a que te tomes de la mano del Señor y vengamos y nos humillemos ante Él, familia, porque es bien importante. Es la única manera de terminar con esas emociones, esos sentimientos de soledad, de temor y todas esas emociones que tanto daño nos hacen. Por eso es muy importante venir a la palabra y hacer lo que Dios nos manda en 1 Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Y poderosa es esta palabra. Te invito a que la hagamos, humillados ante los pies de Cristo, y Él nos va a exaltar. ¡Oh, mi Señor! Me encanta. Recuerda, tienes una petición de oración, mándanos un WhatsApp. Toma nota, 811-590-9879, 811-590-9879. También te invitamos a las redes sociales. Ahí puedes escuchar de nuevo los programas, Facebook, Instagram y YouTube. Nos vas a encontrar como Suena Familiar. Te invitamos a que te suscribas, le des like y lo compartas. Hoy estaremos en el micrófono Paco Barrón y Joel González, servidores de Dios, servidores de ustedes también, familia. La serie Di No a la Violencia, el tema Enojados con Dios. Una de las realidades de esta vida es que no podemos escapar del dolor y del sufrimiento. Y todos hemos sido tentados a culpar a Dios de nuestra situación. Frases como, ¿por qué a mí, Dios? Yo no me merezco esto. Y frases de ese tipo abundan. Ahora, ¿cómo podemos dejar de estar enojados con Dios? La primera solución es, antes de echarle la culpa a Dios, conócelo. Conoce su carácter, conoce sus virtudes, conoce sus rasgos de carácter. ¿De qué manera? Bueno, es leyendo la Biblia. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos saber de Dios. Y para muestra un botón, Deuteronomio 32:4. Dice así, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¡Oh, mi Señor! ¡Qué cosas, ¿no, familia? Mira, dice que es perfecto. La perfección absoluta es una cualidad que solo le pertenece a Dios. Esto quiere decir que no tiene errores y que no se equivoca. Entonces, cuando nos enojamos con Dios o nos queremos enojar con Dios, estamos negando esa cualidad de Dios. Y estamos pensando que Dios se equivoca y que esa persona sabe más que Dios. Fíjense hasta qué grado de arrogancia podemos llegar. Por eso al principio hablábamos de humillarnos, familia, porque somos muy orgullosos. Pensamos que somos más que Dios, pensamos que somos más perfectos que Dios. ¿A quién le afecta esto? ¿A quién le afecta pensar de esta manera? ¿A Dios? Pues claro que no, Él sigue siendo Dios. Le afecta a todo aquel que duda de la perfección de Dios, porque se aleja del que puede ayudarlo a salir adelante. Ahora también ahí en Deuteronomio 32:4 dice que Dios es verdad. Cuando dudamos de Él, le reclamamos a Dios, nos enojamos con Dios, le hacemos mentiroso. Esto es muy serio, familia. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos y con lo que pensamos, porque en lugar de salir de los problemas, más nos hundiremos. Es más grave de lo que pensamos, porque si seguimos adelante con ese razonamiento, dudaremos de toda la Biblia. Y eso sí que es una verdadera tragedia. Les recuerdo que estamos ahí analizando Deuteronomio 32:4, las virtudes de Dios. Ahí también menciona que Él es justo. Él no actúa como nosotros, que aplicamos la justicia según sea la persona. Por ejemplo, si nuestro hijo es criticado o juzgado, somos condescendientes casi siempre. Y pensamos que Dios también es así con nosotros. Como somos sus hijos, debemos recibir un trato preferencial y, como decimos, hacerse de la vista gorda. Pero no, pero Él es justo, pero en su justicia también tiene otro rasgo que es la misericordia. ¡Oh, mi Señor! Gracias. Y cuando nos enojamos con Él, pero cuando nos alejamos de Él, nos alejamos al mismo tiempo de su misericordia. Y eso es terrible. También dice que sus caminos son rectos. Él no es sobornable, familia. Como decimos, todas las personas tienen un precio, pero Él no. ¿Qué le puedes dar a Dios que Él no tenga? ¿Verdad? Si es el dueño de todas las cosas. Si nos ponemos a pensar tantito en eso, familia, nos daría risa.
¿Cómo le decimos a Dios que si me das esto, te doy esto otro? Que si me das esto que te estoy pidiendo, hago esto o aquello. Como si estuviéramos negociando con otra persona de la misma condición que nosotros. Él es Dios. Él es Dios, familia. Entendámoslo. Él es Dios. Nosotros no somos nada comparados con Él. No tenemos ninguna capacidad de negociación con Él. ¿Cuál es nuestra invitación? Es arreglar la situación con Dios. Reconcíliate con Dios. Reconciliémonos con Dios. Dale valor a la obra de Cristo en la cruz, porque por medio de su muerte, de su resurrección, podemos estar en paz con Dios. Oh, mi Señor. Eso es algo hermoso. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, le pedimos perdón y nos arrepentimos sinceramente por nuestro pecado, entonces podemos experimentar una paz que nada, ni aun el problema más grande que puedas estar experimentando ahora, ni nadie tampoco te podrá quitar la paz que obtenemos cuando nos reconciliamos con Dios por medio de la obra de Cristo. ¡Qué hermoso! Te invito a que leas el capítulo 1 de Colosenses. ¿Estás enojado con Dios? Pídele perdón. Pídele perdón, familia. Es lo mejor que puedes hacer. Apenas estamos arrancando, familia. Síguenos hasta el final, por favor. El tema está especial. Vamos a escuchar a Paco con su primera intervención. Adelante, Paco, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Joel. Familia, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto, contento de que juntos podamos reflexionar en la palabra de Dios. Y no es lo único que podemos hacer juntos, también podemos interceder unos por otros. Le doy las gracias por orar por este ministerio y también gracias por permitirnos orar por sus peticiones. Y en febrero estamos en la serie Di no a la violencia. El tema, enojados con Dios. Hemos estado diciendo que la ira se dirige hacia una persona que con su comportamiento nos ha ofendido. ¿Qué pasa cuando la ira no está dirigida hacia otra persona, sino hacia Dios? Bueno, la persona que dirige su ira a Dios está diciendo o pensando que Dios se comportó de tal manera que lo ofendió o lo lastimó, o que Dios se complace en verlo sufrir. Al pensar de esta manera estaría diciendo que Dios es malo, cruel, débil o poco sabio. Pero nada de esto es verdad. Sabemos que Dios no es malo, Él es bueno. Nahum 1:7 dice: Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios no es cruel, Él es misericordioso. Lamentaciones 3:22 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios no es débil, Él es todopoderoso. Jeremías 32:17 dice: Ah, Señor mi Dios, tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Dios no es poco sabio, Él es omnisciente. Salmo 147:5 nos dice: Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Al pasar por momentos difíciles, ya sea por enfermedad, escasez o pérdida, no culpemos a Dios ni dirijamos la ira hacia Él. Usted se preguntará, ¿cómo prevenir o cómo resolver la ira contra Dios? Bueno, una forma de evitar llegar a enojarnos con Dios, o si ya estamos enojados con Dios, de terminar con ese sentimiento, es entendiendo su propósito. ¿Y cómo entender el propósito de Dios? Vayamos a la palabra y allí encontraremos que Dios tiene control de todo. Aún las cosas malas que no suceden son para bien. Escuche lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es probable que al estar en situaciones de dolor podamos llegar a sentirnos desanimados, abandonados o dolidos. En ese momento no alcanzamos a ver cómo esa situación desagradable puede terminar en algo bueno. Pero confíe en Dios que así será. Usted recordará que los hermanos de José lo trataron muy mal. Ellos lo vendieron como esclavo. Y después José padeció injusticia tras injusticia. Pero Dios estuvo con él y al final llegó a ser un hombre poderoso en Egipto. En Génesis 50:20 vemos cómo José se dirigió a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Ve usted?
todo lo malo que hicieron contra José, Dios lo encaminó para bien. Cuando pase por un momento difícil, recuerda que Dios tiene propósitos de bien para ti. Entendemos el propósito de Dios porque Dios no abandona y Él cambia el llanto en baile y la tristeza en gozo. El Salmo 30:11 nos dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Le invito a que lea el Salmo 30 completo en su casa. Al leerlo, se dará cuenta que es un salmo de agradecimiento, donde David reconoce que Dios está con él y lo ha liberado de enemigos, de enfermedad, de muerte. Y esa es la confianza que tenemos, que Dios está con nosotros, sabiendo que aunque la noche sea de llanto, por la mañana llegará la alegría. Por eso David al final del salmo dice: Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Entendemos el propósito de Dios porque Dios transforma y Él utiliza el sufrimiento para producir paciencia, carácter y esperanza. Romanos 5 del 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, podemos definir el carácter como la forma en que actúa habitualmente una persona. En el sufrimiento, algunas personas actuarán con amargura, otras con temor y otras con resentimiento. Pero Pablo, en la segunda carta a los Corintios, mencionó que él estuvo bajo sentencia de muerte y esto lo llevó a depender de Dios. Familia, que la marca que nos caracterice sea depender de Dios. Y depender de Dios genera esperanza. Así que, sabiendo que Dios usa todo lo que nos pasa para bien, que Él cambia la tristeza en gozo y que en la tribulación el Señor forma el carácter, seamos agradecidos con el Señor y alabemos su nombre. Jesús dijo a sus discípulos que si creen, recibirán lo que pidan en oración. Apropiémonos de esta promesa y con esa confianza oremos al Señor por los jóvenes que, atraídos por las ganancias fáciles, se involucran en actividades ilegales, destruyendo sus vidas. Oremos para que el Evangelio llegue a ellos y oremos por sus familias que sufren por esta situación de sus hijos. Oremos a Dios con la confianza que lo que pidamos lo recibiremos. Y ahora continuamos con el tema enojados con Dios, un tema que nos hace examinar nuestra relación con el Señor. Y en caso de estar enojados con Dios, su palabra nos da consejos de cómo acercarnos a Él. Así que escuchemos con atención a Joel. Adelante, Joel. Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes, familia, por escucharnos este día y siempre. Gracias por sus interacciones en las redes sociales. Gracias por sus oraciones, que son de tanta bendición para este ministerio. Reciban un caluroso saludo de todo el equipo de Suena Familiar. Vamos a seguir adelante la serie de No a la Violencia. Y el tema de hoy, enojados con Dios. Hemos estado viendo que no es nada saludable enojarse con Dios. ¿Y qué es lo peor que podemos hacer? Enojarnos con Él. Ahora, ¿cómo podemos dejar de estar enojados con Dios? Lo podemos hacer reconociendo el plan de Dios. El plan maravilloso de Dios para tu vida es tu salvación. Recuerdan, Juan 3:17. Porque no nos envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos salva de la condenación eterna. Ese es el premio mayor. No hay nada mejor que eso, familia. Pero también, salvación significa resguardo y seguridad. Fíjense, te da la salvación y automáticamente con la salvación eterna hay seguridad y resguardo para tu vida. Así que si nos enojamos con Dios, pues no esperemos sentirnos seguros. Como una persona que se pelea con Dios, que está enojado con Dios, quiere sentirse seguro, quiere dormir en la noche, quiere estar tranquilo, pues es imposible eso. Salvación también significa liberación de la tribulación en general. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Los adversarios del salmista le decían, no hay para él salvación en Dios. Salmo 42:11. Y el salmista contestaba con otro Salmo 44:4. Oraba a Dios para que le mandara su salvación. Oh, qué lindo. ¿Se fijan? La salvación de Dios
va más allá de la salvación eterna. Es una salvación cotidiana, día a día, familia. Salmo 25. El hombre que espera en Dios se regocija de su salvación. ¡Qué hermoso! Salmo 25. Nosotros nos alegramos de tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Oh, mi Señor, qué hermoso. Dios nos salva. Dios ha salvado a su pueblo a través de toda la historia. ¿Se acuerdan cuando abrió las aguas del mar? Ellos se sentían perdidos. En sus espaldas ya venía el ejército de los egipcios. Y Dios los salva de una manera increíble, abriendo el mar, pasando todo el pueblo, alrededor de 1 millón de personas, en seco. En seco, familia. Salvando a su pueblo. ¿Se acuerdan también cómo vencieron a los filisteos, a los amorreos, cómo el pueblo lo llevó a la tierra prometida? Bueno, así vamos a recordar nosotros, familia, cómo nos ha salvado. Hay muchas situaciones que recordamos en donde nos ha salvado. Recuerda las ocasiones donde Dios te ha salvado. Y hay otras que ni siquiera nos hemos dado cuenta y nos ha salvado. Deja de estar enojado con Dios y dale gracias por haberte salvado y salvarte ahora y salvarte en el futuro con la salvación, con la liberación de la condenación eterna. Dios salvó a Pablo en el naufragio. Y no solo a Pablo, sino a toda la tripulación del barco. Y así nos podemos pasar en la Biblia, familia. Está llena de ejemplos de cómo Dios salvó a su pueblo. ¿Cómo poder estar enojado con un Dios que quiere que todos los hombres sean salvos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos estar enojados con un Dios así? 1 Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, o sea, que todas las personas sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién puede estar enojado con un Dios así? Con un Dios que quiere salvar a todos. ¿Quién se puede enojar con Dios que es paciente en soportarnos para darnos salvación? 2 Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¡Oh, mi Señor! ¿Quién puede estar enojado con un Dios que se humilló a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, vino a morir en la cruz por nosotros? ¿Quién? Pues sí hay gente. Sí hay gente que se enoja con Dios, porque no lo conocen, familia. Yo te invito a que si tú sabes de una persona que está enojada con Dios, le testifiques, le prediques el evangelio de Cristo para que sepan y los saques de esa ignorancia y dejen de estar enojados con Dios y puedan disfrutar de la presencia de Dios, de la salvación de Dios, no solo, como les digo, de la salvación eterna, la salvación cotidiana día con día, familia. Yo te invito a que conozcamos más a Dios. Nunca vamos a terminar de conocerlo, familia. Todos los días hay un aspecto nuevo por conocer de Dios. Vamos a buscarlo en su palabra. Pensamos enojarnos con Dios, pensamos que la situación es injusta, le podemos reclamar a Dios. ¿Vas a la palabra? ¿Vamos a la palabra? ¿Y ponemos a investigar qué es lo que está pasando? ¿O nada más porque sí? No, vamos a la palabra y vamos a leer la palabra, vamos a estudiarla, vamos a meditarla, vamos a buscar a Dios en oración y vamos a obedecerle. Y verás que va a ser muy diferente la situación. Cuando te pasa una situación difícil, yo sé que humanamente es fácil decirle ¿por qué Dios? No le pidas explicaciones a Dios, familia. ¿Sabes por qué? Porque si te la da, no la entiendes. Si nos da la explicación, no la vamos a entender, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque nuestros caminos no son sus caminos. Es mejor decirle, Señor, no entiendo esta situación, pero confío en ti. Confío que tú tienes un plan para salvarme. Oh, mi Señor. Ya tengo la vida eterna, ya me salvaste. Voy a disfrutar contigo la eternidad, pero en esta situación yo sé que tú tienes un plan y me quiero acoplar a tu plan. Quiero ser parte de ese plan. No quiero que tú seas parte de mi plan. Yo quiero ser parte del tuyo. Oh, mi Señor. Yo me aferro a ti, Señor. Aférrate a Dios. Te enojaste con Él, pídele perdón, porque no hay peor cosa que estar enojado con Dios. No hay peor cosa que estar lejos de Dios. Vengamos y hagamos las paces con Él. Por medio de Jesús lo tenemos. Es algo maravilloso. Pero no hemos terminado. Viene Paco para cerrar el programa. Bendiciones hasta que sobreabunde, familia.
Ánimo y sigamos agarrados de la mano del Señor. Adelante, Paco, te escuchamos. Gracias, Joel, y gracias, familia, por continuar con nosotros. Hemos llegado a la última sección del programa. Dios ha estado hablando a nuestra vida sobre la necesidad de estar en paz con Él. Así que vamos a continuar con la serie Di no a la violencia. El tema de hoy, enojados con Dios. Recordando mi infancia, les diré que nunca dudé del amor de mis padres. Sin embargo, reconozco que, principalmente durante la adolescencia, me enojaba continuamente con ellos. A pesar de ver que mis padres se esforzaban por atendernos a mí y a otros 7 hermanos, yo frecuentemente me enojaba con ellos, especialmente cuando ejercían disciplina. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque Dios también nos disciplina. Lo hace porque somos sus hijos y nos ama. Al disciplinarnos, su propósito no es de destruir, sino corregir. Sin embargo, nuestra respuesta a la disciplina del Señor algunas veces es de enojo contra Él. Esto no está bien, pues ya dijimos que enojarse con Dios es pecado. Por eso, esta mañana tenemos un llamado a no estar enojados con Dios. A lo largo del programa hemos mencionado algunas formas de terminar con la ira con Dios, y a continuación voy a mencionar una más. Esta es reconocer su soberanía. La palabra soberano viene de la palabra griega déspotas, que significa alguien que posee propiedad indiscutible y absoluta. Significa que su autoridad es ilimitada. Y justamente así es Dios. Él es dueño de todo y tiene autoridad absoluta. El Salmo 135:6 lo expresa de una manera muy clara. Escuche lo que dice. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Se da cuenta lo inútil que es enojarse con Dios? Él hace lo que quiere. Pero no se asuste, pues ya vimos que Dios es bueno y justo, vimos que su propósito es para bien y que su plan es para salvación. Tomando en cuenta esto, sigamos el ejemplo del salmista y reconozcamos la soberanía de Dios. Usted se preguntará, ¿qué implica reconocer la soberanía de Dios? Bueno, reconocer la soberanía de Dios implica aprender a ver a Dios como el Rey de tu vida. Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Estas palabras las dice Moisés al pueblo poco antes de entrar a la tierra prometida. Allí Moisés menciona lo privilegiado que es Israel, pues a ellos Dios habló, los liberó de la esclavitud con brazo fuerte, los cuidó en su caminar por el desierto y los introducirá en la tierra prometida. Reflexiona esto, dice Moisés, y la conclusión será que Jehová es Dios. Y a nosotros también Dios nos ha hablado, liberado, cuidado y nos da la vida eterna. Nuestra respuesta debe ser reconocer a Jesús como Rey. Reconocer la soberanía de Dios implica aceptarla de buena gana. Job 2:10 dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Algunas veces Dios disciplinará nuestra vida por un pecado que hayamos cometido o probará nuestra fe porque Él quiere formar nuestro carácter. En cualquier caso, vendrán a nuestra vida situaciones que no serán agradables, como las que llegaron a la vida de Job. Él, en lugar de enojarse con Dios, las recibió de buena manera. Sigamos su ejemplo. Reconocer la soberanía de Dios es aceptar de buena gana toda situación que Él permite que llegue a nuestra vida. Y reconocer la soberanía de Dios implica hacer y aceptar la buena voluntad de Dios. Mateo 26:39 dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús tenía clara la voluntad del Padre, y para cumplirla tenía que pasar por un sufrimiento terrible y morir en la cruz.
Él oró a Dios para ver si era posible hacerlo de otra manera. Y la respuesta de Dios es que no había otra manera. Así que Jesús acepta la voluntad del Padre y va a la cruz. Reconocer la soberanía de Dios no es solamente expresarlo en palabras, sino es aceptar su voluntad y ser obediente en ponerla por obra. Seamos diligentes en esto. ¿Ve usted que estar enojado con Dios daña a nuestra familia? Al reconocer la soberanía de Dios estamos en paz con Él. Y este es el primer paso para procurar la paz en la familia y en la comunidad donde vivimos. Y mire, el tiempo pasa rápido y ha llegado la hora de despedirnos. A nombre del equipo Suena Familiar agradezco su amable atención y los invito a que nos acompañen el próximo miércoles a esta misma hora en la siguiente emisión de su programa Suena Familiar. Familia, que el Señor Todopoderoso te restaure, haga resplandecer su rostro sobre ti y te salve.